Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Otra sesión de profundidad de campos, esta vez con el senador Guido Girardi. ¿Cómo está, senador? Hola, ¿cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias. Arrancando de la pandemia como todo el mundo, ¿no? Cuidándose. Sí, pero enfrentando a la pandemia, más que arrancando, combatiéndola. Que yo creo que tenemos que dejar de escondernos como ocurría en el medioevo, escondernos en las cavernas y tenemos que enfrentarla. Y la manera de enfrentarla es con medidas de salud pública. Es con las medidas de lavado de manos, de aislamiento, de distanciamiento social que hay que mantener, con medidas que tienen que ver con lo que hemos dicho siempre, con el adecuado búsqueda y rastreo de los contactos, con el aislamiento de los positivos, tiene que ver con que la gente ojalá se vacune con su dosis, vamos a empezar con la cuarta dosis, creo que eso ha sido muy importante, y con la ayuda social necesaria para que se puedan cumplir con todas las medidas. Yo creo que eso es que, más que escapar, enfrentar la pandemia. Senador, eh, bueno, esta pandemia trajo a una ultraderecha muy empoderada, han elegido parlamentarios, el candidato ultraconservador obtuvo un 40 y tanto por ciento de la votación. Hay un cambio en Chile y cierto giro hacia el sector, a pesar de que el presidente electo Gabriel Boric tuvo una alta votación, convocó a más de 1 millón de votantes que no habían participado en los comicios anteriores. Yo creo que este es un tema planetario, creo que es un tema mundial. Creo que se terminó la era de la fidelidad en la política. Se terminó una era donde la política para los ciudadanos y ciudadanas cumplía un rol. Lamentablemente yo creo que ha primado la lógica neoliberal de la privatización de la política y en cierta manera, el modelo neoliberal logró su objetivo, que es desprestigiar la política o aminorar la importancia de la política y de la democracia, que es lo único que se oponía a los grandes intereses de los poderosos. Y también creo que la era digital manejada como está siendo manejada, la inteligencia artificial, las redes sociales, que detrás de ella, por lo menos los que son las plataformas más importantes como Facebook, como Google, como Instagram, hay una visión ideológica. Esa visión ideológica yo creo que tiene poco compromiso con la democracia y no le interesa mucho la democracia. Y por lo tanto creo que las redes sociales hoy día están haciendo un escaso aporte al valor de la democracia y están en cierta manera buscando su reemplazo. Y están generando un mundo donde nuestros cerebros que estaban cableados de una manera, producto de la plasticidad neuronal, hoy día las redes sociales nos están transformando culturalmente. Senador, Estamos, estamos entrando en una nueva era, una nueva civilización. ¿hasta qué punto piensa usted que eh, la camada política de los últimos tiempos ha contribuido también a desprestigiar la política? Tenemos actos de corrupción, generó desconfianza. El senador Orpiz, por ejemplo, para poner un botón de muestra en esta situación militante de la UDI, en su momento terminó encarcelado por corrupción. Bueno, yo creo que estamos viviendo una tormenta perfecta, es decir, son muchos hechos. Primero, un mundo tremendamente desigual, que está generando estallido en todas partes del mundo, no solo en Chile, en Francia los chalecos amarillos, en todas partes del mundo. Luego tenemos que el modelo neoliberal implementado por Margaret Thatcher en 1980, cuando dijo no society, se termina la sociedad, y cuando planteó que el mercado era más importante que la democracia y los consumidores más importantes que los ciudadanos, y privatizaron el sistema de bienestar, le dieron un golpe a la democracia, que era la que antes tenía que regular justamente y tenía la potestad de garantizar los derechos, el estado de bienestar, la salud, la educación, que se fueron privatizando. Entonces, eso evidentemente hace que las personas le den menos valor a la democracia, porque la pregunta de muchas personas que lo pasan mal, que viven situaciones de indignidad, bueno, ¿para qué me sirve la democracia si no soy capaz de resolver estos problemas? Luego tienes los temas que tú dices, o sea, evidentemente todos los problemas de corrupción y de
de abuso desde el mundo de la política agravan o le quitan legitimidad a ya la feble o débil legitimidad que tienen. Luego estamos entrando en una nueva civilización donde la política que tenemos responde a un mundo que ya no existe. La política que tenemos responde a lo que llamamos la segunda revolución industrial, al siglo XX, al siglo XIX, que construyó o era una era vertical, jerarquizada, centralizada, que ese modelo industrioso generó ideología de izquierda o derecha, generó instituciones, un Estado, gobierno, partidos políticos que eran también verticales, centralizados y que respondían a esa era. Esas instituciones, ese chasis institucional sirvió para el siglo XX, pero no sirve para esta era nueva que es esta era digital, esta era que tiene otra velocidad, que está conectada a la velocidad de la luz. Cuando yo hablo contigo presencialmente, mis neuronas funcionan a 120 metros por segundo. Cuando conversamos en la era digital, como en el Zoom, estamos a 300 millones de metros por segundo. Y se genera una fractura, una disrupción. Y luego tenemos todas las incertidumbres que significa la amenaza de la extinción masiva, el calentamiento global, los jóvenes no quieren tener hijos, los jóvenes sienten que el futuro que viene, que les estamos heredando una suerte de basurero del presente, eso genera mucha incertidumbre, y además las redes sociales, es que el mundo que estamos habitando, donde vamos a vivir cada vez más en las redes sociales, ese mundo lamentablemente está manipulado por lo que yo llamo el post-neoliberalismo, el tecno-autoritarismo que está detrás de las visiones que tiene Google o que tiene Facebook, como el modelo de negocio hoy día de las redes sociales es la atención, porque la captura de los datos es lo que importa, por lo tanto el modelo de atención que hoy día hay es justamente, el modelo de negocio es la captura de la atención. Para capturar la atención, las redes sociales lo que privilegian son los contenidos falsos, los contenidos dudosos, agresivos, los contenidos polarizantes, y nos estamos polarizando, nos estamos en cierta manera alejando de la posibilidad de conversar, de dialogar, de construir acuerdos, porque las redes sociales nos están generando un modelo de convivencia muy complejo. Entonces, todo esto hace que se debilite la democracia. Senador Ginerdi, usted ha mencionado el caso de la salud, de la educación, que se privatizaron con el sistema neoliberal, y hoy día tenemos un gobierno que asume el 11 de marzo con Gabriel Boric, diputado de la República, al frente de fuerzas que son distintas a las que tuvimos tradicionalmente, salvo el caso del Partido Comunista, que forma parte de esa coalición de gobierno. Pero al mismo tiempo tenemos un Senado que va a ser 50 y 50. Entonces, todas estas políticas que usted menciona que tendrían que recuperarse con un gobierno de signo progresista, van a estar muy cuesta arriba. ¿Qué tan difícil ve usted la posibilidad de un desarrollo en esa dirección con la composición, por ejemplo, que va a tener el Senado de la República, y también con una disminución de las fuerzas progresistas, como la denominan, ahí en la Cámara de Diputados, a pesar de que siguen teniendo un nivel de mayoría? Bueno, yo pienso que, dado el escenario que yo planteaba recién, en un mundo que ya no tiene fidelidad, piensen que hace 5 o 6 meses atrás, la que estaba número 1 era Pamela Giles, después fue Jadwe, después fue el candidato independiente, y luego después vino Gabriel Boric, y después tuvo Kast. O sea, tenemos un mundo que está cambiando rápidamente. Pensemos que hace menos de un año atrás sacamos una tremenda mayoría en el apruebo, y hoy día después la derecha, algunos meses después, logra la mayoría en el Congreso. Entonces, primero, yo creo que tenemos una sociedad que tiene una gigantesca expectativa, que no tiene fidelidad, y por lo tanto que tampoco tiene capacidad de esperar, quiere todo inmediatamente aquí y ahora. Y tiene una expectativa gigantesca porque muchas personas, y yo entiendo que sea así, piensan que con la constituyente se van a resolver muchos problemas que aquejan o que dañan o afectan la dignidad, el vivir cotidiano de las personas. Y al mismo tiempo tenemos que, el propio Gabriel Boric representa una señal de esperanza, le habló al país de que iban a venir cambios y de cambios que iban a mejorar la vida de las personas. Pero enfrentado a la realidad, finalmente es muy difícil para cualquier gobierno hacer esos cambios. Bueno, y lo va a hacer sobre todo para Gabriel, que donde además Gabriel Boric
del cual yo por lo menos tengo mucha confianza en sus capacidades personales, en sus sentimientos, en su idoneidad, en su transparencia. Bueno, va a tener una caja fiscal muy reducida para poder avanzar producto de la pandemia. Por primera vez Chile va a tener muy pocos recursos para ir en ayuda de las listas de espera, de mejores pensiones o de lo que sea. Y luego cualquier cambio va a requerir de tener mayoría. Y hoy día el Frente Amplio lo que tiene en realidad propio es el 10% de los senadores, tiene 5 senadores de 50, y tiene el 23% de la Cámara de Diputados, tiene 37 diputados y diputadas de 155. Y por lo tanto lo que tú dices va a tener un imperativo. O sea, yo creo que el gran desafío del gobierno de Gabriel Boric va a tener que ser construir acuerdos, construir mayorías. Y eso no es fácil porque además, no Gabriel Boric, pero mucha gente de su entorno, su gran crítica a la concertación fue a la política de los acuerdos, fue a los avances que eran lentos, porque había que construir acuerdos. Y lamentablemente hoy día vamos a tener que volver a un escenario donde muchos de los cambios que se requieren y que son urgentes no solamente van a necesitar el apoyo de nosotros, es decir, el PS, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal, lo que podría ser el mundo progresista, sino también en algunos casos se va a requerir el voto de la derecha. Y por lo tanto vamos a tener que ir a una nueva fase de construcción de acuerdos porque es la única manera de gobernar. Lo que sacó el Frente Amplio en la elección un poco más del 25% en la primera vuelta. Y luego Gabriel Boric en la segunda vuelta, producto de su propia capacidad y generación de confianza, pero obtuvo el apoyo de muchas personas que no habían votado por el Frente Amplio, sino que tuvieron un compromiso, yo llamo de democrático civilizatorio, de, como se señalaba acá, no permitir que visiones absolutamente de retroceso, de no valoración de los derechos humanos, de no valoración de los derechos de la mujer, como representada Kass, pudieran tener alguna oportunidad. Esa fue una votación, yo diría, de profundo sentido democrático civilizatorio, y además que yo creo que en la segunda vuelta Gabriel modificó su discurso, se pareció mucho más un poco a lo que había venido planteando, entre otros, Yanna Proboste, Heraldo Muñoz, Marco Enrique Minami, una visión mucho más amplia de inclusión, y creo que representó la posibilidad de una unidad que es muy demandada, yo diría, por la mayoría de los chilenos y chilenas que vieron en la posibilidad de la segunda vuelta la unidad del mundo progresista. Yo creo que es tiempo que Gabriel sacara esta inmensa votación, pero hoy día gobernar con guitarra, o sea, con guitarras distinto a hacer oposición, y yo creo que tiene una tarea dificilísima y nosotros, por lo menos, estamos totalmente dispuestos a apoyar esa tarea, Sergio, sin ninguna condición. Nosotros lo que le hemos dicho a Gabriel Boric, que estamos dispuestos a apoyar todo aquello que nos parezca que va en el sentido correcto, en el sentido del interés del país, de la mayoría, en materia social, en materia política, y que puede contar con nosotros. Sí, usted ha mencionado uno de los puntos que se ha discutido hace mucho tiempo, el de las pensiones, que viene de los tiempos de la presidenta Michelle Bachelet, todo ese debate. Hoy día el gobierno presenta un proyecto primero de modificación de las pensiones llamada Ley Corta de Pensiones, pero después presenta otro proyecto que dice relación con la pensión única garantizada de 185.000 pesos, pero ahora ya no tiene una piedra en el zapato, el gobierno tiene una roca en el zapato con la postura de la comisión de expertos que ha puesto reparos en cuanto al financiamiento. O sea, en este momento, desde afuera, se ve muy difícil que de aquí al 11 de marzo tengamos esa nueva legislación que otorga esos beneficios a los pensionados que están vigentes y a los que vienen. ¿Usted piensa que eso se va a acelerar, que se va a modificar, que el gobierno se va a llenar a una discusión? Porque ustedes han estado participando directamente en la discusión. Bueno, yo creo que lo que hace el gobierno es una capitulación. Yo creo que hay que entenderlo así. Este gobierno está derrotado en los contenidos, porque finalmente lo que hace es proponer lo que nosotros habíamos venido proponiendo hace mucho tiempo. Es el reconocimiento de una derrota. Y lo hacen porque yo creo que buscan, están dispuestos a la derrota, porque yo creo que
tienen interés de dejar algún legado en algún ámbito. Y a nosotros, que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, que hay que terminar con este sistema de pensiones que es abusivo, que no es un sistema de seguridad social, que es un negocio, y que condena a las personas a pensiones miserables mientras ellos tienen utilidad gigantesca. Bueno, yo creo que la propuesta que hace el gobierno no es más que tomar las mismas ideas nuestras que hemos venido sosteniendo, y por eso a mí me parece que hay que apoyarla. Ahora, el punto es que eso tiene un costo fiscal, y tiene un costo fiscal importante, y lo que hace el gobierno es una situación, yo diría, que yo quisiera pensar que lo hacen bien intencionadamente, pero tal vez lo hacen para, en cierta manera, usar los recursos que tendría disponible el futuro gobierno de Gabriel Boric como una cierta holgura para sus proyectos, se lo buscan condicionar a través de esta pensión básica universal. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer? Yo creo que hay que apoyar esta iniciativa porque va en beneficio de todos los chilenos y chilenas, sobre todo las personas de menores recursos, de ir acercándose a una pensión digna. Este es un primer paso. A mí me gustaría que la pensión mínima fuera de 250.000 pesos, pero creo que nos acerca un poco si tomamos hoy día este aumento que nosotros mismos habíamos venido proponiendo. Y lo que vamos a tener que buscar son fórmulas de financiamiento permanente. Ya se aprobó el impuesto a los súper ricos. Yo creo que hay que terminar con las exenciones tributarias, que son beneficios tributarios que reciben los más ricos, que no Perdón, reciben los senador, más pobres. pero con respecto al impuesto a los super ricos, ya el gobierno está advirtiendo que recurriría al Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que el gobierno es un gobierno de los súper ricos y es evidente que se defienden a ellos mismos. No están pensando en la mayoría del país. Yo creo que tal vez los que tienen más deberán entender que el mejor aporte que pueden hacer a su propia estabilidad, a su propio desarrollo empresarial, a la estabilidad política y a la paz chilena es que los que tienen más colaboren un poco con los que tienen menos, con la grandes mayoría. Ellos no se van a empobrecer con un impuesto a los súper ricos. Cuando alguien tiene, como el propio presidente Piñera, más de 2.000 millones de dólares que no va a poder gastar ni él, ni sus nietos, ni sus bisnietos, no tiene cierto sentido de que no pueda aportar un poco más. Entonces, yo lo que creo es que lo que hay detrás de esto es una falta de humanidad y de solidaridad básica, y de entender que resolver estos problemas va en su propio beneficio, de los propios actores empresariales que necesitan tener paz y estabilidad para poder invertir, para poder trabajar, y que necesitamos una sociedad que esté comprometida con la democracia, que esté comprometida y que sienta que tiene futuro, y que el futuro no no lo consumen solo unos pocos, sino que la gran mayoría también puede acceder a tener una mejor vida. Yo creo que eso es lo que le da estabilidad a una Senador, sociedad y que no haya nuevos estallidos. hablando en concreto para la gente que nos está viendo, así como están las cosas, con las indicaciones que ha hecho la Comisión de Expertos en materia financiera, eh, ¿será posible que antes del 11 de marzo tengamos un cuerpo legal que otorgue esos 185.000 pesos? ¿O piensa que esto va para largo? No, yo espero que vaya para corto, creo que depende de la voluntad política, y creo que el gobierno no debiera obstaculizar, por ejemplo, mecanismos. Si ya el gobierno envió este proyecto, y supongamos que lo hizo de buena fe, con buena intención, bueno, pero si no le pone el financiamiento, en el fondo nos está mintiendo. Y luego, si se recurren a ciertos mecanismos para poder financiar lo que el propio gobierno envió, y que son mecanismos absolutamente lícitos que existen en mucha parte del mundo, a lo mejor no son los mejores, pero el gobierno ya envió este proyecto. Y esto tiene que tener financiamiento, si no es un bluff. Entonces, lo que no puede ser es que el gobierno envíe un proyecto que no tiene financiamiento, y cuando se trata de buscar el financiamiento, amenazan con ir al Tribunal Constitucional. Yo creo que hay que concentrarse en lo que son las exenciones, porque eso sí podría ayudar a financiar esto. Y hay muchos sectores que ya en este país, que son los sectores además súper ricos, que no requieren más de apoyo de los demás, de los más pobres. O sea que hay un mundo al revés. Los súper ricos reciben subsidios, reciben apoyo a través del Estado en desmedro de los que tienen menos. Eso tiene que terminar. Senador Girardi, ¿qué le parece? Hacemos una pausa aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado, porque hay mucho más para conversar en esta sesión. Con usted seguimos también aquí en la audiencia a través de todo el país,
para este diálogo que sostenemos con el senador Guido Girardi, militante del PPD y que termina su ejercicio parlamentario. Volvemos en un momento. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado, en un diálogo con el senador Guido Girardi del PPD. Senador, cuando yo decía al término del primer bloque que deja de ser parlamentario porque se cumplieron todos los plazos de acuerdo con la legislación, el otro día le preguntaba a alguien cuál podría ser el legado del senador Girardi. Me dijo, bueno, uno de ellos, el etiquetado de alimentos, que ha sido muy importante y se ha expandido incluso hacia otros países. ¿Ese es su legado o hay más también que sumarle a lo que usted deja en el ejercicio de senador de la República y de diputado también? Bueno, yo tuve el privilegio, y lo agradezco, de poder haber trabajado con muchas personas que me ayudaron a producir, yo diría, varias leyes. Por ejemplo, la ley del cheque en garantía, que terminó con el cheque en garantía, que tuvo que ver con la muerte de un niñito pequeño de 10 años que se llamaba Nicolás Melipil, que murió porque no tenía cheque en garantía, y una ley mía terminó con el cheque en garantía. O la ley que prohibió los usos de fuegos artificiales que todos los años quemaban y mataban a decenas de niños. O la ley Cholito, yo soy autor de la ley Cholito, que establece sanciones penales al maltrato, al abuso, que obliga a la tenencia responsable, que regula a los perros peligrosos. O leyes también como la de donante universal de trasplantes, que soy autor de ella, que tuvo que ver también a partir de la experiencia dramática que vivimos con un niño que no pudo obtener un órgano para reemplazar su corazón y que murió. Producto de eso hicimos la ley de donante universal, o muchas otras leyes que tienen que ver con la ley que tiene que ver con la ley de derechos de los pacientes, leyes que tienen que ver con el Ministerio de Ciencia, leyes que tienen que ver con la ley de fármaco 1 y la ley de fármaco 2, que busca disminuir los precios de los medicamentos. O sea, yo creo que a nosotros nos tocó participar y ser promotores y autores de muchas leyes que creo que van a ser importantes para el país. La ley de velocidad máxima de Internet garantizada. Si usted compra Internet a las 10 de la noche, no tiene ni siquiera un décimo de lo que compró y pagó, apenas puede bajar una aplicación. Bueno, todas esas cosas yo creo que son aportes que tal vez uno deja que uno hace como legado, pero tal vez, claro, la ley más importante que yo hice son la ley de etiquetado, esta ley de los sellos negros, que se transformó en un modelo mundial, que fue tomada por la Organización Mundial de la Salud, por la FAO de Naciones Unidas, que recibimos un premio. De hecho, yo doné el dinero del premio a la Universidad de Chile, al INTA, pero que se ha transformado en un modelo tal vez de los más ambiciosos. Yo creo que hay pocas leyes chilenas, tal vez ninguna, que haya la trascendencia de esta ley. La del tabaco también fue importante porque ahí se ganó grandes enemigos, los industriales que comercializan el tabaco y al mismo tiempo los trabajadores que trabajan en la industria. Fue una de las iniciativas importantes también porque, bueno, en el tabaco radica muchas veces enfermedades respiratorias y en otros casos más graves el cáncer incluso. Bueno, yo soy autor de las leyes de tabaco y tú te acuerdas que una vez las empresas mandaron a los trabajadores para que me fueran a tirar moneda al hemiciclo del Senado, porque lo estaban amenazando que si yo aprobaba la ley lo iban a echar a todo, y pusieron en las carreteras letreros de la Ruta 68 contra mi persona y amenaza. Bueno, claro, son muchas luchas que hemos dado. Yo también soy autor de las leyes que regulan la publicidad al alcohol y al tabaco. Soy autor de muchas leyes ambientales, como la ley de delitos ambientales. Me tocó participar en muchas luchas ambientales. ¿Te acuerdas, Trillium? Que se habían vendido 200.000 hectáreas de bosque nativo en Tierra del Fuego a $1 la hectárea, o sea, 800 pesos la hectárea, con sus árboles y todo, y que logramos parar ese proyecto, y gracias a ello el Parque Cauquenes. Yo participé activamente en que se paralizara Pascualama. Castilla, este proyecto de la central a carbón más grande del mundo, o de Barrancones, o de AgroSuper, de las chanchos que estaban contaminando a la gente freirina. Lideramos junto con otros los procesos para que no se hiciera hidroaicén. O sea, participamos en muchas luchas ambientales. Y bueno, yo diría,
el legado es que eso no existe, pero también nos tocó, no ahora, en el año 95, ser tal vez la primera persona que dijo que los homosexuales se podían casar, que en ciertas condiciones podían adoptar hijos, que había que terminar con la sodomía. En ese tiempo se sancionaba penalmente a las personas que tenían una opción sexual distinta. Nos tocó instalar los temas ambientales, los temas de derechos de las minorías en este país o colaborar en ese proceso. Pero yo creo que, como tú dices, tal vez la ley más importante y que va a tener más impacto mundial, la mayor amenaza del planeta es la obesidad. La obesidad mata a 41 millones de personas al año, el COVID no mata más de 2 millones, pero esta es una pandemia silenciosa porque es un gran negocio. Y yo creo que haber hecho la ley, una de las leyes más importantes consideradas a nivel mundial, y como te decía, tal vez una de las pocas leyes que se ha globalizado. Ya nuestra ley fue copiada en Argentina, en México, en Perú, en Uruguay, en Colombia, se está haciendo en muchos países del mundo. Para nosotros, de verdad, es un reconocimiento que yo valoro. Y la segunda ley, que a mí me parece muy importante, esta ley de neuroderecho que hicimos con tal vez uno de los equipos de neurociencia más importantes del planeta, dirigido por Rafael Yuste, que es el director mundial del proyecto BRAIN. Nuestra ley de neuroderecho, hoy día, que regula las neurotecnologías directas, estas que pueden leer el cerebro directamente, o pueden poner dentro del cerebro ideas, emociones, historias de vida que las personas no han vivido, pero que creen que vivieron, es un modelo mundial. Es decir, nosotros hemos hecho dos leyes, la de sellos negros y la de neuroderecho, que tal vez son las únicas leyes chilenas que hoy día se han globalizado, que son parte del debate mundial. Y creo que el tercer legado es el legado que tiene que ver con el Congreso del Futuro, que se ha transformado en uno de los eventos de ciencia, uno de los 4 eventos de ciencia considerados los más importantes del mundo. Está de aniversario este año, ¿no? ¿Ah? Está de aniversario. No, cumplimos 11 años. Es muy difícil emprender un proyecto como este y que a los 11 años todavía esté creciendo, se esté desarrollando. Imagínense, nosotros ya tenemos cerca de 3 millones de personas que lo siguen. Cuando lo hacíamos presencialmente llegaban 40.000 personas. Lo hacemos en todas las regiones, no es una cosa centralista. Participan muchos jóvenes, vienen los principales científicos, intelectuales, filósofos del mundo. Ha venido Yuval Harari, que el autor de Homo Deus, que hoy día es una eminencia mundial, que cobra $150.000 por una charla. A nosotros no nos cobra nada, porque todo lo que nosotros hacemos es gratuito. Han venido más de 20 premios Nobel, ha venido Richard Dawkins, el evolucionista más importante de Inglaterra, han venido los principales científicos y científicas del planeta, han pasado más de 800 de las principales personalidades del mundo intelectual y científico. Además, todo lo que hacemos gratis, hacemos el Congreso Futuro de Niños y Niñas, vamos a hacer este año el Congreso Futuro de Jóvenes, y Chile está marcando una pauta. No hay ningún lugar en el mundo donde se hagan eventos como este. Y además, en la Comisión del Futuro, tal vez el único lugar de pensamiento estratégico que tiene Chile, tenemos más de 800 científicos y científicas y académicas trabajando en proyectos país como la política de hidrógeno. A partir de nuestra comisión nació el interés por desarrollar el hidrógeno y el presidente Piñera tomó nuestra comisión, creó la comisión de hidrógeno. Creamos la comisión de inteligencia artificial, que después fue tomada por el presidente Piñera. Iniciamos el trabajo para que Chile produjera, fabricara en Chile sus propios satélites, porque la soberanía no se puede externalizar. Los satélites vigilan, toman imágenes y justamente no se pueden vender las imágenes. Y además, a futuro el Internet va a ser a través de satélite para que llegue a todas partes. Estamos en un proyecto que busca transformar el mar chileno en el centro mundial de la alimentación del siglo XXI, porque los ecosistemas terrestres no van a poder alimentar a toda la humanidad por la crisis climática, por la falta de agua, y Chile tiene el desierto, el océano más productivo del planeta para cultivar algas, congrio, corvina, alimentos de calidad. Chile podría ser el centro mundial para almacenar los datos de la humanidad, que son el combustible del siglo XXI, y la memoria de la humanidad en los bancos de datos, que por el consumo de energía que tiene, el mejor lugar del planeta es Chile. Más de alguien que está observando esta conversación aquí en el canal del Senado en Profundidad de Campos dirá: el senador Girardi deja de ejercer como parlamentario. ¿Se termina el Congreso del Futuro? ¿Se debilita? Bueno, yo tengo el interés de seguir colaborando con el Senado en el Congreso del Futuro. Recuerden que el Congreso del Futuro es una alianza entre el Senado, con apoyo de la Cámara de Diputados,
de la Academia de Ciencias y de todas las universidades chilenas públicas y privadas, y del gobierno de turno, que siempre nos han apoyado, ya sea Bachelet o Piñera, para ser justo, y de la Fundación del Congreso del Futuro. La Fundación del Congreso del Futuro tiene un consejo asesor donde están todos los rectores chilenos y rectoras chilenas, y está la Academia de Ciencias. Entonces, yo voy a seguir colaborando junto con las universidades, con la Academia de Ciencias, para que siga el Congreso del Futuro. Esto implica tiempo, hay que leer un libro a la semana, hay que revisar más de 20 revistas científicas toda la semana para estar en la frontera y poder justamente generar ese proceso. Nosotros ya nos hemos ganado un reconocimiento, ya mucha gente cuando la llamamos, los premios Nobel ya conocen el Congreso del Futuro, y yo tengo la convicción de que vamos a seguir haciendo el Congreso del Futuro entre el Senado, las universidades, la Fundación, la Academia de Ciencias y en este caso el gobierno del presidente Boric. Y yo por lo menos voy a seguir colaborando en eso porque me parece uno de los proyectos más interesantes que ha desarrollado en estos últimos años, en estas últimas décadas, el Congreso junto con las universidades chilenas y junto con la Academia de Ciencias. Ahora, es bien importante lo que usted señala, pero cuando uno observa, por ejemplo, el nivel de presupuesto que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación, que es muy bajo en nuestro país, uno dice, bueno, hay un cerro de conocimiento, de pensamiento que se incorpora a la sociedad chilena a través del Congreso Futuro. Esto lo toman las universidades, lo examinan, lo estudian, interrelacionan, interactúan, en fin. Pero ¿qué pasa con la concreción de los proyectos que están planteados? Que usted ha mencionado algunos, pero son muchas más las posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, en este momento el 5G lo tenemos ahí a medio camino, hay muchos anuncios, expectativas, no se concreta y esa sería una plataforma digital muy potente como está demostrado. Entonces, la forma de llevar a cabo, digamos, toda esta idea que usted plantea, no tienen la respuesta en el presupuesto de la nación, por ejemplo, para el próximo año, que es bastante mirriado, ¿no? Bueno, Chile está en el pasado. Está en el pasado en todo punto de vista. Tú eres periodista y acabamos de tener todo un debate de primarias presidenciales, de candidatos presidenciales después de las primarias, y Sergio, no hubo ninguna pregunta de ningún periodista, ya fuera hombre o mujer, sobre el futuro. Fue un debate sobre el pasado. No hubo ninguna pregunta, por ejemplo, de cómo la inteligencia artificial va a pulverizar el empleo. La mitad de los empleos van a desaparecer en los próximos 20 años. No solamente empleos de baja calificación, los médicos no vamos a poder competir con los robots, con la inteligencia artificial. Formar un médico experto en cáncer demora 30 años. A los 30 años tú tienes un especialista en cáncer. Formar un robot para que sea mejor diagnosticador y mejor terapéutica que el mejor oncólogo, que el mejor experto en cáncer, demora 2 horas. ¿Cómo vamos a competir en este mundo? No hubo ninguna pregunta de nada de eso. Entonces, eso se traduce en que nuestra élite política está viviendo en el siglo XXI y es preso de la inmediatez del presentismo. No hay ninguna reflexión de futuro. Solo pensemos que destinamos a la innovación, a la ciencia, a la cual se habla en todos los discursos. Se llena en toda la boca de innovación, de desarrollo tecnológico, de valor agregado, bueno, pero finalmente se destina una miseria, 0,36% del producto destinado a la ciencia. Cuando el promedio de la OMC, que agrupa a los países europeos de la cual Chile forma parte, es 2,4%. Si no estuviera Chile, tendrían un promedio de cerca de 3 puntos, porque Chile les baja el promedio. Que países que son exitosos, como Corea del Sur, invierten 5 puntos. O sea, más de 10 veces lo que invierte Chile, casi 20 veces en ciencia. No hay futuro si no hay ciencia. ¿Y cuál es la paradoja? Que Chile tiene oportunidades gigantescas, paradojalmente en esta crisis del calentamiento global. Miren, Chile podría sacarle provecho, no para Chile, sino para la humanidad. Hoy día los países no pueden dejar de emitir CO2 porque no tienen alternativa al carbón. China produce una fábrica de carbón, una fábrica termoeléctrica carbón por semana, porque no tiene alternativa para sostener el crecimiento económico para los 1.200 millones de habitantes. Mire, Chile le podría dar, a partir de tener el desierto más irradiado del planeta y los mayores vientos en la Patagonia del mundo, le podría dar energía limpia, hidrógeno, que es el combustible del futuro a toda la humanidad. Eso es lo que dicen los premios Nobel. Chile solo con el desierto de Atacama,
podría transformar la energía solar en hidrógeno. El hidrógeno es igual que el gas de la cocina, salvo que es mucho más potente desde el punto de vista calorífico. Su contaminante de agua es infinito porque se necesita sol y agua del océano, es infinito, y le podríamos salvar al planeta. Pero eso requiere desarrollar ciencia para el almacenamiento, porque ya sabemos producir energía solar. Lo que nos falta es aprender a no a transformar la energía solar en hidrógeno, también lo sabemos hacer, sino cómo almacenar ese hidrógeno. Y Chile podría resolver el problema de la humanidad. Piensen que en esta primera etapa, antes del hidrógeno, todos los autos del mundo van a ser eléctricos. Ya Toyota y otras marcas dijeron no hacen más autos a gasolina, solo eléctrico. Y un auto eléctrico requiere 100 kilos de cobre y un bus eléctrico requiere 400 kilos y un camión requiere 500 kilos de cobre. ¿De dónde van a sacar el cobre para los autos eléctricos? Del cobre chileno. Chile puede ayudar a la transición energética, pero van a necesitar baterías en esta primera etapa. ¿Y de dónde vienen las baterías? ¿Con qué litio se van a hacer las baterías? Miren, con el litio chileno. O sea, Chile puede jugar un rol central para salvar a la humanidad. No a Chile, para salvar a la humanidad. Y nosotros estamos en una política pequeña, en una política egoísta, en una política de vuelo rasante, ¿no es cierto?, destinando con estas gigantescas oportunidades. Tenemos una responsabilidad con la humanidad, además que puede ser un gigantesco negocio. Es como si, no sé, Arabia Saudita no hubiera explotado el petróleo cuando lo descubrió. ¿Ustedes creen que hubieran hecho eso? Jamás. Nosotros estamos haciendo eso. Entonces, yo creo que eso es muy grave. Hay un cambio sustantivo desde el punto de vista cultural, opinan algunos, con respecto a la composición, por ejemplo, del mapa político, o sea, el PPD, el PS, la democracia cristiana, los radicales que forman parte de lo que muchos consideran como el progresismo, y que hoy día se ha visto emerger la sociedad civil con representantes potentes. En la primera etapa de la Asamblea Constitucional tuvimos 2 representantes del ámbito de la educación altamente calificados, con doctorado y todo eso, y ahora en la segunda etapa de la Convención Constitucional hay una mesa directiva que proviene del ámbito de la salud y al mismo tiempo con mucha calle, con mucha experiencia en terreno, con las personas, con la gente. ¿La sociedad civil está emergiendo con representantes nuevos o cree usted que este es un veranito de San Juan nomás? No, yo creo que, yo te decía, el siglo XX, este mundo centralizado, jerarquizado, se terminó. La inteligencia ya no está como estaba en el siglo pasado, porque ¿cuál era el rol de la democracia? O sigue siendo, es producir inteligencia colaborativa para resolver los problemas. La inteligencia en el siglo XX se generaba a partir del Estado, de los gobiernos, de los parlamentos, los partidos políticos o de la tecnocracia que pululaba en torno a ellos. Pero hoy día la inteligencia ya no está en los partidos políticos, se fue. La intelectualidad ya no está en los parlamentos, se fue. Ya no está cerca de los gobiernos, se escapó de ahí. La inteligencia hoy día está distribuida en la sociedad, está en las universidades, está en los centros de pensamiento, está en la inteligencia propia de la experiencia que tienen los vecinos y vecinas y de las organizaciones en su vivir cotidiano. Y si queremos generar inteligencia que entienda y que tenga respuesta a este tiempo, esa inteligencia no va a salir de los mundos centralizados, verticales, sino que va a salir del mundo colaborativo. Y yo creo que la inteligencia va a salir cada vez más del mundo de la sociedad civil, de la diversidad, de la riqueza de la sociedad civil. Y eso es lo que está ocurriendo. Y a mí me parece que lo que sucedió es muy ilustrativo de lo que está pasando. Y a mí me parece muy bien que haya llegado Elisa Loncón, imagínense un cambio gigantesco cultural a presidir la convención y que hoy día tengamos a 2 profesionales de la salud. Qué bueno que la salud hoy día va a jugar un rol más importante, qué bueno que la salud tiene una representación potente, la salud pública, la salud como bien público, la salud como derecho, y que se exprese en la convención con 2 personas jóvenes, pero que han dedicado su vida a eso, a la salud como un bien público, como un derecho humano, cosa que hoy día no existe, no está garantizado el derecho a la salud, y yo espero que podamos avanzar en esa materia, pero estoy totalmente de acuerdo contigo que lo que viene ya no es solo la izquierda a la derecha, ya no es solo el Estado, el mercado, lo que hoy día viene más sociedad que mercado y más sociedad que Estado. Bien, queremos agradecerle al senador Guido Giray esta conversación que ha sido bien extensa, pero al mismo tiempo fructífera en términos de hacer una especie de evaluación de una gestión en la Cámara Alta de un parlamentario que
comenzó los primeros pasos en la Cámara de Diputados y se ha graduado en el Senado de la República. Gracias, senador, y ya lo encontraremos a lo mejor en la consulta privada o en alguna institución, alguna fundación, en fin, siempre vigente, porque todavía a un hombre joven le queda bastante hilo en la carretilla para seguir avanzando en la sociedad chilena y participando como un hombre que aporta ideas y contribuye al desarrollo del país. Así que muchas gracias, senador. Gracias a ti, Sergio, y gracias a todos de TV Senado. Muchas gracias. Bueno, a usted que sigue estas conversaciones aquí en el canal del Senado, en Profundidad de Campus, le decimos hasta la vista.